Abrimos, señoras y señores, abrimos la tertulia en este martes 29 de septiembre de 2020, el día después del día después. Acá estamos con una mesa que habitualmente ustedes escuchan los lunes. Vamos a saludar entonces a Ana Laura Pérez. Buen día. Buen día. ¿Cómo estás, Emiliano? Muy bien. ¿Cómo están todos? Martín Bueno, ¿qué tal? Buen día, Emiliano. Buen día a todos. Gabriel Mazarovich. Muy buenos días, Emiliano. Estábamos pensando en hacer una tertulia autogestionada. y me falta Pablo Carrasco. ¿Qué tal, Pablo? Buen día, ¿cómo andan? Vamos al primer tema. Las elecciones departamentales del pasado domingo determinaron que el Frente Amplio gobernará en 3 departamentos, 3 menos que el resultado que obtuvo hace 5 años. La coalición de izquierdas ganó por 7ª vez consecutiva Montevideo y paralelamente retuvo Canelones, donde va a completar su 4º mandato. Y también se impuso en Salto, donde irá por el 2º periodo. En contrapartida, perdió Río Negro, Rocha y Paysandú a manos del Partido Nacional. Acá en la capital, Carolina Cosa resultó electa como nueva intendente. La coalición de izquierdas ganó con el 52% de los votos, mientras que la coalición multicolor obtuvo 40%. En cuanto a los municipios, 125 municipios que fueron sometidos a elección el pasado domingo, 89 quedaron en manos del Partido Nacional, 32 para el Frente Amplio y 3 para Colorados. Resta definir Ciudad del Plata, San José, donde los blancos llevan una ventaja de 56 puntos cuando hay 228 observados por contar. Y acá en Montevideo, el Frente Amplio conservó municipios, pero perdió. O sea, el Frente Amplio perdió el municipio F. Retuvo el A, el B, el C y el G, pero la coalición multicolor pasó a manejar 3. Hacía todas estas consideraciones porque en este bloque quiero preguntarles a propósito del Frente Amplio. Vamos a ver en esta parte de la tertulia qué conclusiones sacan con respecto a cómo le fue al Frente Amplio en esta votación del domingo. ¿Quién empieza? Dejamos a Gabriel para segundo lugar. Primero, ¿quién? Martín, dale tú. Bien, a ver, el Frente, primero, en términos generales, entiendo que no hay ninguna gran sorpresa en las elecciones. Es una elección que básicamente creo que se comporta muy similar a lo que fue a la elección nacional. Eso en términos generales. En términos particulares, creo que el Frente sale diríamos, perdiendo, porque pierde administraciones concretas. Perder 3 intendencias en un país como Uruguay para un partido político es algo muy relevante, y pierde alcaldías que simbólicamente creo que son relevantes para el Frente Amplio. La alcaldía que pierde en Montevideo, yo me imagino que ahí va a haber un nivel de autoanálisis del Frente, porque no debe entender cómo pudo perder la alcaldía F. O sea, seguramente hoy muchos dirigentes del Frente se sientan y no entienden cómo los blancos pudieron ganar la alcaldía F. Eso en términos generales, pero creo que tampoco es nada dramático si el proceso natural de un Frente Amplio que perdió las nacionales y ahora vuelve a perder otro poco de poder. Sí, lo que me resulta llamativo no, en realidad se sigue consolidando un proceso que el Frente se sigue escorando hacia la izquierda. Y eso sí es algo que lo veo relevante, sobre todo a mediano y largo plazo. ¿Por qué decís que se escora hacia la izquierda? Que los sectores moderados siguen sin hacer pie y hacerse fuertes. Por lo menos donde uno puede analizarlo mejor es en Montevideo. En Montevideo no solo que gana Cose, que es la candidata, diríamos, más de izquierda y más, podríamos decir, apoyada por el Partido Comunista, sino que además uno cuando ve las listas, las listas potentes de Montevideo, la 609, 1001, 90, la 106 y la 2121, diríamos, las 2 listas moderadas, que podrían ser la 106, que es la que estaba con Villar y representada básicamente por Mario Vergara, y la 2121 tradicional de Astori, tienen votaciones muy menguadas comparado con lo que es la 609, la 1001 y la 90. Ahí veo de vuelta que la pata moderada del Frente está en un problema, que creo que eso le va a traer un problema al Frente Amplio. O sea, el Frente Amplio fue gobierno, supo ser gobierno por 15 años,
con su ala, diríamos, de centro-izquierda fuerte. Bien, y yo la veo o sea, debilitada y cada vez peor. Daniel Martínez tuvo una derrota muy complicada, que podía ser otro diríamos, de los líderes de esa área moderada, y Daniel Martínez entra dentro de una etapa complicada, sin duda. Parece claro que Gabriel tiene cosas para decir sobre este planteo, sobre esta parte del planteo de Martín, pero antes prefiero que vaya Ana Laura. Te escuchamos. Sí, a ver, a mí me interesa hacer como un doble clic como dentro del frente, ¿no? Como analizar más allá, un poco tomando lo que decía Martín, ¿no? Un poco más allá de dentro del frente quién ganó y quién perdió también, ¿no? Porque eso configura el escenario de los próximos 4 o 5 años. Creo que hay dos claros ganadores en el frente, que son Cose y Orsi, que se configuran como representantes de como cierta renovación frente amplista. Creo que tienen que ver, si uno lo piensa incluso en términos de candidatos, uno es un gran candidato para el balotaje y la otra es una gran candidata para las internas del frente, ¿no? O sea, el frente va a tener que procesar eso de que si uno incluso escucha, yo escuché los discursos de los dos, el discurso de Cose fue un discurso muy frentista, ¿no? Profundamente frentista, y el discurso de Orsi fue un discurso conciliador, de unidad hacia afuera, digamos. Entonces me resulta como interesante ese proceso que se dio. Después, respecto a los perdedores en el frente, sin duda Martínez es el gran perdedor. En algún punto el frente internamente resolvió, o los votantes del frente, que el culpable de la derrota era él, a juzgar porque obtuvo apenas 100.000 votos, poco más de 100.000 votos en un departamento en el que el frente gana cómodo, entonces menos de, creo que no llega al 11-12% de la votación. Sí, sí. Es impresionante eso, que en Montevideo, donde el Frente Amplio es fuerte, Daniel Martínez tenga nada más que el 10% de la votación total, cuando estuvo a punto de ser el presidente de la República, porque en la segunda vuelta compitió muy peleado, muy parejo, ¿no? Exacto, y me parece interesante, el actual intendente, Cristian Di Candia, no llegó a edil, no consiguió la suficiente cantidad de votos como para ocupar una banca en la Junta. Me parece también un dato interesante. En cuanto al tiempo que tuvo, a diferencia de otros intendentes no electos, digamos, para construir un perfil, y no lo logró. Y después me interesa ver algunos, como último apunte, algunos municipios emblemáticos que el Frente perdió, no solamente el F. El Frente también perdió Bella Unión, que es un municipio emblemático para ellos, San Carlos en Maldonado, también históricamente vinculado a la izquierda en el departamento de Maldonado, perdió Sauce en Canelones también. Entonces se dieron algunas situaciones que son interesantes si uno, como decía, hace doble clic y empieza a mirar algunos lugares que históricamente eran bastiones del Frente Amplio y ahora ya no lo son. Bueno, sí, varios de estos puntos quedan para profundizar, pero seguimos. ¿Con quién vamos ahora? Con Pablo y después Gabriel. Bueno, sí, a mí siempre me gusta, pensé bastante en este tema y me gusta tratar de mirar la película entera. Y si yo tuviera que clasificar en fases, digamos, las fases de crecimiento del Frente Amplio, y por supuesto que arranco después de la dictadura, porque no, lo otro es muy diferente, entre el 85 y 2005, cuando llega al poder, hay hay un frente muy metropolitano que es ayudado por una batalla cultural que yo admiro de la Academia montevideana de izquierda, con dos últimos gobiernos que ayudaron mucho de los partidos tradicionales, porque además era una tendencia casi que de todo el continente, y porque en la salida de la dictadura, con la repugnancia que nos generaba, mostraba ese camino como el opuesto a una dictadura, y todo eso lo hizo crecer, y lo hizo crecer hasta el 2005 al máximo a nivel metropolitano. Allí tocó el cielo, y de allí no se movió más. El crecimiento al Frente Amplio le dependía a partir de ese momento del interior, ¿tá? Y ahí tuvo ese crecimiento territorial que tantas intendencias conquistó, tenía un nombre y apellido, que es
Pepe Mujica, que no habrá hecho mucho por el interior, pero en su comunicación con el interior debe ser la única persona del frente capaz de conquistar a ese paisano que yo conozco por su campechanismo, por su forma de ser, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Después del 2015, segundo gobierno de Tabaré, que empieza una desaparición gradual de Mujica, las fracciones que decía Martín, ¿no? Las fracciones más pesadas, más de izquierda, perdieron toda capacidad de diálogo, y yo creo que esta elección es el extremo de ese proceso. Hoy, digamos, vuelve a ser un partido de la ciudad, porque para mí el Partido Nacional ganó ya 16 intendencias. Lo de Salto es un tecnicismo, ¿no? Pero ¿Cómo que es un tecnicismo? Y porque el Salto del Frente es minoría y como siempre una pelea entre que vos acabás de hurgar en ella, sin mucho éxito. Te estás refiriendo a la entrevista con el doctor Sanguinetti. Con Sanguinetti, sí, gran vaquiano, que bueno, se sacó el lazo, pero eso fue el problema, digamos, entre nosotros, pero desde el punto de vista de los votos, es bastante claro que perdió el interior. Montevideo y Canelones son los departamentos hoy de... Lo que tú estás diciendo es que en Salto, si se hacía el acuerdo de los partidos de la oposición, puntos, el Frente Amplio Sí, salía claro, del gobierno. Los números lo dicen, ¿no? La suma de Partido Colorado y Partido Nacional allí es mayor que la del Frente Amplio. Entonces, ahora lo que me parece, a mí me llama la atención, me parece extraño que no, primero, pasaron las elecciones que perdieron y no hay, que yo sepa, no hay un trabajo de autocrítica importante. Insisten en que todo lo que se hizo fue bueno, y eso me parece que los hizo perder la elección. Siguen con esa hegemonía moral, digamos, de los buenos y los malos, que no funciona más, que no le gusta a la gente, insistiendo en sus errores. Entonces, a mí me parece de que el Frente, después cuando me toca hablar de partidos tradicionales, pienso lo mismo, necesita parar, desencillar y volver a subir montado de otra manera, porque además, como decía Martín, la composición del apoyo que tiene hoy el Frente no tiene nada que ver con la que tuvo cuando ganó el gobierno. Y bueno, ahora Gabriel es el más indicado para recoger todos estos planteos que he ido escuchando. Desde adentro mismo del Frente, bueno, en una posición ganadora estás además, Gabriel, ¿no? Porque el Partido Comunista apoyó a Carolina Cose, que es la intendente electa. ¿Qué decís? Bueno, yo coincido básicamente con los comentarios que han hecho tres contertulianos, pero digo, me parece que hay que mirarlo en el horizonte largo, ¿no? Estas elecciones tienen características particulares, pero forman parte de un ciclo electoral muy largo, con particularidades. Obviamente, si uno mira todo el ciclo electoral, si piensa las elecciones como un momento de síntesis política e ideológica de la sociedad, es una síntesis de retroceso para el Frente Amplio y para el proceso de cambio que se había dado. O sea, pierde el gobierno nacional, cae en votación y ahora pierde 3 intendencias y pierde varios municipios, que lo decía Ana Laura también. Por lo tanto, hay una primera lectura que inevitablemente tiene que ser reconocida como lo que es, y creo que es así. Luego hay matices en eso. Si uno mira este proceso electoral, sin duda la peor votación del Frente fue en octubre. Hizo un esfuerzo gigantesco, hicimos un esfuerzo gigantesco hacia noviembre en esos 2 meses, que creo que esta votación expresa parte de la lectura de lo que pasó, sobre todo en Montevideo. La lectura que tiene la gente, que sea justo o no, es otro problema, pero es así. Y creo que este es el punto en el medio, porque si bien es cierto, se perdieron esas intendencias, y no es menor, creo que ahí hay una discusión en el Frente también de lo que cuesta retener algunas intendencias. Montevideo tiene 7, Rocha íbamos por el cuarto, no se logró, pero después Salto lo perdimos y lo reconquistamos, Paysandú lo perdimos, lo reconquistamos y lo volvimos a perder, Río Negro lo perdimos y lo reconquistamos, 33 lo ganamos una vez y no lo volvimos a reconquistar, Maldonado lo mismo, Artigas una vez. O sea, hay fenómenos particulares también que hay que ver en la situación en la que se da.
Pero sin embargo, por ejemplo, el FA hoy, si se mira yo sé que no tiene consecuencias institucionales, pero sí políticas. Porque en el caso de Laura Raffo se hablaba de la cifra mágica del 40. Bueno, el Frente también tenía una cifra mágica, que era octubre y el 40 a nivel nacional. Y el Frente porcentualmente Perdón, a ver, votó mejor que no. ¿podés explicar eso? ¿Cifra Claro, mágica si cuál? uno toma la votación general, Sí. el Frente se presentó en los 19 departamentos, porque hay otros partidos que no se puede comparar. En realidad se puede comparar con el Partido Nacional y hasta por ahí nomás, porque en algunos departamentos, otros departamentos no pasaron. Pero el Frente fue en los 19 departamentos. Había un gran desafío para el FA de ver hasta dónde era el retroceso y si no se caía por la votación de octubre. Y porcentualmente votó mejor que en octubre el Frente. Entonces, a mí me parece que ese no es un dato menor en términos políticos para el futuro y que una fuerza de oposición con la otra fuerza que venía con el viento a favor del gobierno, porque por ejemplo el Frente gana en el 2004 8 intendencias por el viento a favor de la enorme victoria de Tabaré Vázquez y con el impulso del primer gobierno nacional. Claramente en esta era la primera vez en 15 años que tenía que ver con el viento en contra, y esa votación es muy buena. Después hay realidades departamentales particulares. Canelones creo que muestra una fortaleza muy grande, es más, gana un municipio más de los que tenía. O sea, porque tú decías, Emiliano, con toda razón, tiene 39 municipios del Frente, 38, ahora 21 son en Canelones, ¿no? Digo para decirlo porque es enorme. No, Canelones es un fuerte casi inexpugnable del Frente Amplio, ¿no? Está bien, pero no es menor, porque dicen vuelve al 85. No. O al 89. No vuelve al 89 el Frente Amplio. O sea, tener Montevideo y Canelones con esa fortaleza no es una cosa menor. Y tener una base de más de 900.000 votos y 40% tampoco es una cuestión menor, en el sentido de que sí hay que hacer un proceso de autocrítica, que yo creo que se está haciendo, y que se está haciendo de la mejor manera, porque además está dando señales la gente votando. Nadie puede hablar ni de aparatos, ni de todo lo que nos hablan siempre. Acá es el voto ciudadano el que está dilucidando algunas cosas. Y creo que después voy a hablar de algunas cositas, solo 2 puntitos, pero me parece que ese proceso autocrítico tiene que ver con la gestión de gobierno, con el ejercicio de los liderazgos, con la relación con las organizaciones sociales. Creo que hubo un distanciamiento desde el gobierno con la fuerza política, desde el gobierno y la fuerza política con las organizaciones populares, y para ser, capaz que suena raro, pero es así, desde el gobierno, la fuerza política y las organizaciones populares, todas con una parte importante de la sociedad. Tengo, por supuesto... Ese es el proceso autocrítico que además es práctico, no se arregla diciendo documentos. Y después me interesaría conversar para la segunda vez sobre este proceso de la candidatura de Carolina Cose y la construcción de un espacio del Frente Amplio, porque yo creo que en el sector del Frente, Vergara votó bien en esta elección. Y creo que si había una disputa de quién encabezaba la renovación de los sectores, de esos sectores, de ese espacio, de esa sensibilidad frente amplista, me parece que el que sale mejor posicionado para eso, claramente, de octubre y de acá, es Mario Vergara, no tengo dudas. Yo lo tengo a Vergara con el 7 y a Astori con el 4, y al Partido Comunista con el 12 y al MPP con el 16. Está bien. Yo no, votó bien entre los moderados. A ver, Pablo, mirá. ¿Qué es eso que dijiste recién, Pablo? ¿Qué es esa serie de números? Esos números son la composición del apoyo a COSE, digamos, ¿no? El ranking. El MPP 16, el Partido Comunista 12, el Partido Socialista 9, ahí tenés los 21 que le ganan al MPP, que son 16, y después tenés Vergara con 7 y Astori con 4. Yo creo que los 3 primeros son 5-1 el ala moderada histórica, digamos, por decirlo. Creo que acá en Montevideo hay una lectura interesante para hacer. Primero, el MPP viene de prácticamente 5 elecciones de ser la primera fuerza del FA, cosa que no ocurría en el Frente. Siempre había un cambio en todas las elecciones, hasta el 2004 siempre hubo un cambio de quién era mayoría. Sí. Y eso no está ocurriendo, eso es así. Es cierto que en estas últimas... Se destruyó. Es cierto que en estas últimas hay un desafío desde varios lados y una renovación de liderazgo en el Frente, apoyado en sectores
que creo que también sale fortalecido el desafío que tenía el Partido Socialista al optar por COSE sin ningún lugar a dudas, sale fortalecida la 1001 también, que tiene en este ciclo electoral la segunda mejor votación de su historia, después de la votación del 89, y creo que eso tiene que ver con Carolina Cose y creo que tiene mucho que ver con Óscar Andrade y con la construcción de un espacio unitario que cada vez fue más grande. Eso me lo guardo para la segunda intervención. Vamos a ver cuándo termina este bloque. Hay tanto para hablar y recién estamos en la primera parte. No, pero a ver, a propósito del Frente Amplio, elijo uno de los mensajes, el de Daniel de Fraiventos, que alude, entre otras cosas, a Río Negro. Dice, no es argumento que las intendencias que perdió el Frente Amplio las había ganado por poco en el año 2015. Sí, eso lo dijo Andrade, por ejemplo, ayer cuando lo entrevistamos acá. Río Negro, Paysandú eran departamentos que el Frente Amplio tenía agarrados con un alfiler. Daniel dice, no, tuvo 5 años para afianzarse con resultados. Aparentemente fracasó en la gestión, por eso las urnas dijeron lo que dijeron. Después hay oyentes que hacen notar lo obvio, que no sé, este programa, esta tertulia, también se escucha fuera de Montevideo y por lo tanto hay que decodificar algunos términos. ¿Qué es el municipio F? Concretamente, a propósito de Montevideo, cuando hablábamos recién de lo que pasó con los municipios, el hecho de que el Partido Nacional, que ya tenía en Montevideo el municipio CH y el E, ahora sumó el F. Bueno, el F es el que tiene Villa García, Manga, Bañado de Carrasco, las canteras Maroñas, Villa Española, Flor de Maroñas, Ituzaingó, Jardines del Hipódromo, el kilómetro 16 de Camino Maldonado, Punta de Rieles, etcétera, ¿no? Sí, una zona en la que costaba en principio imaginarse, de acuerdo a los estereotipos, que el Partido Nacional ganara, ¿no? ¿Ibas a decir algo de eso, Ana Laura? Claro, iba a decir que el F, digamos, según el discurso que estructuró Laura Raffo, forma parte, y eso, incluso quien ganó esa alcaldía, que se llama Juan Pedro López, y es de la 71, o sea, es un triunfo del Partido Nacional, claro, habla del Montevideo olvidado, ¿no? Sí. O sea, es un triunfo más allá de los votos y de las diferencias, creo que desde lo simbólico para el Frente. Por eso yo mencionaba algunos lugares que más allá de las votaciones tienen un poder simbólico fuerte para la izquierda. Digamos, perder Bella Unión, perder San Carlos, son lugares como muy emblemáticos para la construcción, digamos, de las fortalezas de la izquierda. Me interesaba... Hoy en El País entrevistan a Juan Pedro López, que va a ser el alcalde del municipio F, exacto. Y él dice que, a diferencia de lo que en su propio partido y hasta en su grupo político veían, él no tenía ninguna duda. Él veía muy factible ganar en el F. Y dice, realmente hicimos un trabajo en equipo de 4 años, sabíamos que íbamos a ganar, aunque queda feo que lo diga. Nunca tuvimos dudas, recibimos un apoyo brutal de la gente. Sí, yo creo que ahí también, él es lo que llamamos popularmente un outsider de la política, o sea, hace 4 o 5 años que se dedica a la militancia. Y yo creo que tiene que ver, tal vez esto sea como para el segundo bloque, a veces se desdibujan los límites entre el primer tema y el segundo tema. En el segundo bloque vamos a hablar de la coalición multicolor, ¿no? Pero bueno, sí, se entremezclan, se entremezclan las consideraciones. Yo creo que acá también es interesante que creo que un apunte, no sé si una defensa del trabajo que hizo de ese 40% de Laura Raffo, y un apunte es que en realidad la oposición, la ahora coalición multicolor, ha trabajado poco en Montevideo a nivel capilar y durante los procesos intraelectorales, digamos. Entonces a mí no me extraña que Juan Pedro López diga yo sabía que ganaba y más arriba no me terminaban de creer. Y sí, porque probablemente él es el que esté haciendo el proceso capilar en ese segmento, en ese sector. Es un trabajo bastante de hormiga en términos de militancia, las alcaldías. Entonces... es todavía una lógica electoral que ningún partido tiene estructura o las piensa o tiene claridad sobre cómo se trabaja ese proceso ni cómo funciona. Pablo, me parece que eso es interesante. Volvemos contigo, Pablo. Sí, yo insisto, digamos, como consejo, yo sé como decía el padre, bueno, precisas consejo, precisas plata, igual te lo voy a dar, Gabriel. Me parece que el tema es
el tema es el interior. El interior lo han maltratado estos 5 años, básicamente estos 5 años. Recuerden el surgimiento de Un Solo Uruguay, qué mal manejado aquella pelea callejera de Tabaré. Después, para mí, Un Solo Uruguay se disolvió y se fue detrás de consignas. Así que, digamos, no es que ahora lo reivindique hoy, pero en aquel momento donde era tan popular, donde había aquel grito de pedido de auxilio, digamos, del campo, y el campo. El discurso que funciona acá de la lucha de clases en Montevideo no funciona en el campo porque es patente, lo sufren en su piel cada tropezón del empresariado agropecuario, cada bajón, cada aftosa se sufre en el almacén, en la herrería, en todos lados. Entonces, no funciona ir a conquistar en base a grieta en el interior eso, porque todos nos sentimos en el mismo marco, ¿no? Y eso siguió hasta hace unos días. Ahora, cuando Miranda dice que la marcha de la diversidad fue igual que el Prado, es obvio que no fue al Prado, es obvio que no tiene ni idea y sigue agrediendo de esa manera. Y te quiero dar unos números para. Vos decís que le fue mejor que en octubre, Gabriel. Y en octubre, en Montevideo, digamos, sacaron el Frente Amplio, la zona metropolitana, te digo, porque me parece que es la que es igual Canelones y Montevideo que para mí, ¿no? En octubre fueron 597.000 votos del Frente contra 562.000 del resto, digamos. Es decir, una diferencia que fue mínima, estoy de acuerdo ahí, de 35, pero todo el mérito fue de Canelones. Toda esa diferencia fue Canelones la que aportó a través de un líder realmente indiscutible eso. Pero si vos mirás en el interior, en la última departamental del 2015, la diferencia que se sacó al Frente Amplio en el interior fue de 265.000 votos. En octubre fue de 351.000 votos y en esta fue de 332.000 votos. Es decir, que no, ese divorcio grande que perdieron 100.000 votos a partir del 2015 es el gran costo para la elección y es el gran costo para estos 16 departamentos que tiene el Partido Nacional. Y bueno, y ahora tienen, me parece, la oportunidad de corregirlo, pero ahí le va a costar un enorme cambio de discurso que los vuelvan a escuchar en el interior, y eso para mí es el gran deber que tiene, no sé si las organizaciones sociales. Yo te diría que en el interior funciona mucho más capaz que los boliches que las organizaciones sociales. Mira, esto que plantea Pablo lo dice hoy también Ernesto Nieto, politólogo, director de Ágora Consultores, que se especializó en la realidad política del interior. Ayer participó en la mesa de análisis político. Claro, es de Salto, y participó en la mesa que hicimos ayer lunes. Él señala hoy, cuando lo consultan en la prensa, el Frente Amplio olvidó al interior, dice, nunca entendió que en el interior del país se generó un profundo malestar. Primero con el gobierno nacional, y por eso en octubre hubo un brusco descenso de la votación, y en la segunda vuelta la fórmula de Frente Amplio ganó solo en Montevideo y Canelones. El proceso de deterioro de la aprobación del gobierno Vázquez, sumado a un malestar social en el interior, se remonta por lo menos a 2017, dice Nieto. La dirigencia no lo vio o no tomó magnitud de ese malestar. Gabriel. Bien, yo me refería a lo mejor en este sentido, o sea, al ciclo electoral. Vuelvo a reiterar, la lectura general obviamente de retroceso del PA, pero me refería a la base desde donde trabajar y recuperarse. Y creo que no es una base desechable. Un partido que logra más de 900.000 votos y más del 40% del electorado general. Eso es así. Que además tiene 3, porque Pablo dice 16, no, son bastantes las del Partido Nacional, pero después vamos a hablar, pero son 15. 3 del Frente Amplio y una del Partido Colorado, que tiene su bastión en Rivera. Lo que a mí me parece en el caso del Frente, yo no comparto, creo que es una estrategia política vieja y que ha dado resultados, una vez más, de separar entre Montevideo y el interior como dos bloques. Yo no comparto eso.
sé que hay aspectos sociológicos y políticos diferentes en distintos lugares, sé que hay un trabajo que hay que hacer en el interior del país muy fuerte, también en Montevideo, pero vuelvo a reiterar, obviamente el Frente Amplio perder 3 intendencias y perder municipios del simbolismo de Bella Unión y de San Carlos, así es, pero digo, hay que mirar Montevideo, donde no... Yo creo que en el municipio F hay que mirar sin desconocer nada, hay que mirar con mucha atención la diferencia entre votos departamentales y municipales. Bueno, sí, mirá, acá tengo el mensaje que manda Porque una de nuestras ahí oyentes. hay una parte de la explicación. En Montevideo el Frente Amplio no consiguió en las elecciones pasadas y tampoco consiguió en estas una fidelidad grande entre el voto departamental y municipal. Mirá, tengo este mensaje, Gabriel, a la intendencia. Gabriel, tengo este mensaje que manda una de nuestras oyentes, se llama Marta concretamente, dice, el F es un municipio que el Frente ganó, perdió la alcaldía, dice. Yo integré una mesa y en ella el Frente Amplio tuvo 190 votos y Rafo 132, pero el 75% del Frente Amplio votó en blanco. Claro, nosotros ahí hay un problema que también se repitió en el si uno miraba toda la elección, no la tengo de esta, no quiero fallar porque todavía no vi esos números finos, Emiliano, pero en la elección anterior municipal, si el Frente Amplio solo hubiera mantenido los votos a la intendencia, a la alcaldía ganaba los 8 municipios. Uh-huh. El problema es que en algunos lugares, por falta de trabajo, por falta de tradición, a pesar de que fue el Frente el que impulsa los municipios, los votantes frente amplistas no acompañan su voto con la alcaldía, no lo tienen planteado así, no lo sienten así, y es un trabajo mucho más difícil que hacérselo. No es lo mismo en Canelones, ¿no? O en el interior del país donde está mucho más prendido el asunto. Pero yo creo que en el F el Frente ganó a nivel departamental y perdió la alcaldía. Uh-huh. Hay que verlo con más detalle y con más porque se sacan conclusiones políticas que después a veces tienen algunas otras explicaciones. Bien. Y lo que quiero terminar, porque me parece bien importante, después yo no hablo nada de la coalición que está mezclado, vamos a hablar en el segundo bloque. Pero antes de eso, que ya sé por dónde vas, Martín, Gabriel, vamos a escuchar a Martín primero, a ver. No, a ver, lo que dice Gabriel tiene razón, pero igual es un fracaso igual muy grande del Frente, ¿no? O sea, sí es así. O sea, es un fracaso de otras características, pero es un lío cómo no logra tener, además el Frente Amplio con claramente la penetración territorial que tiene en Montevideo, cómo no logra tener referentes que trabajen a nivel de alcaldía. No, eso es algo realmente sorprendente. Y una cosita chiquita que quería decir, a mí me interesa mucho la proyección de COSE y de Orsi a largo plazo, claramente se paran, lo decía Ana Laura. COSE claramente escorada a la izquierda y Orsi en un lugar extraño. ¿Por qué en un lugar extraño? Porque Orsi tiene un discurso absolutamente moderado. Orsi es un personaje que podría aglutinar a los sectores moderados, pero sin embargo está apoyado por un MPP. ¿Ah? Uno claramente cuando empieza a ahondar en las declaraciones del MPP y en el pensamiento del MPP es absolutamente radical, diríamos, y con un Mujica que obviamente la propia noche de la elección, o sea, mientras Mujica se esté, creo que le va a marcar la paleta siempre a Orsi. Porque la presencia de Mujica en lo de Orsi creo que tuvo 2 significados claros. Uno hacia COSE y otro hacia el propio Orsi. ¿No? ¿Sabes qué? En lo que acabas de decir, Martín, aparece una afirmación que creo que da para una tertulia entera, ¿no? Eso de ubicar al MPP como un sector, ¿cómo decías? Radical. Radical. Sí, ¿Sabés que hay oyentes que hoy, pero también en otras tertulias, se han planteado la interpelación a ese diagnóstico, ¿no? ¿Dónde está en la práctica ese radicalismo del MPP, ¿no? Más allá del prejuicio, digamos, ¿no? No es ideológico. El Partido Comunista es ideológico. El MPP es infinitamente práctico. ¿Dónde está su radicalismo? En su falta de compromiso con ciertos pilares básicos. Bueno, ahí está. No tiene está bien, está buena la aclaración, pero está para discutir un día más a fondo, me parece, ¿no? ¿Terminamos totalmente ahora con Gabriel, con lo que ibas a agregar? No,
yo le quiero decir, no le quita importancia, yo comparto con Martina de Laura, no le quita importancia a la pérdida del municipio de Espe. Digo que agrega un elemento de análisis que capaz que puede explicar alguna cosa mejor de por qué pasan las cosas, pero claramente no es que le quite importancia al asunto. Y termino con una reflexión. Creo que el Frente está claramente en un proceso de renovación de liderazgo que siempre es complejo. Lo hace en unidad, lo hace desde una base del 40% y de 900.000 votos, que no es poca cosa, lo hace desde una solidez muy grande de Montevideo y Canelones, muy grande. Hay que recordar que antes se decía que el que ganaba Canelones ganaba el país, ¿no? Y era el bastión del Partido Colorado, ¿no? Que hoy está en una existencia marginal en Canelones, ¿no? Entonces, ese es un tema que no es menor, que es una diferencia sustancial, y creo que hay que tener una lectura desprejuiciada de la interna del Frente Amplio. O sea, a mí me parece que estas elecciones, el Frente Amplio con su existencia, con su lucha, con su gobierno, hizo saltar por los aires un modelo de ejercicio de poder político, del bloque de poder, para ser gramsciano y no leninista y ser más simpático. Prefiero leninista. Yo también, Pablo, no te preocupes. Y lo que me hizo saltar por los aires un sistema de dominación de 170 años que era el bipartidismo. El bipartidismo murió en el Uruguay. Bien. Había algunos que creían que eso iba a ser una cosa lineal del Frente Amplio y un desarrollo armonioso con florecitas por el costado hasta la eternidad. No, porque el bloque de poderes es un bloque de poder y está en construcción un nuevo sistema de dominación política, con más actores, que es lo que vamos a tener que hablar en el bloque que viene. Y creo que el Frente se tiene que adaptar a eso, a esa pelea, que es otra, que no es la misma que era hasta el balotaje y hasta el triunfo del gobierno. Y creo que hay que seguir con mucha atención la construcción unitaria de ese lema, Unidad para los Cambios, que lleva 2 años y que fue creciendo y cada vez haciéndose más amplio, y que es cierto que tiene un peso importante de la 1001 y del Partido Comunista, del cual además ha sido la campaña más barata de todas y la más esforzada, pero que tiene una serie de componentes. A ver, que estén juntos y que hayan tenido un éxito electoral los dos partidos históricos de la izquierda uruguaya, como el Partido Comunista y el Partido Socialista, que tienen más de 100 años, y que conformen una perspectiva, a mí no me parece un detalle menor. Y me parece que es una cuestión interesante a seguir. Vamos a seguirlo por ahí entonces. Ahí. Preocupante. No, bárbara. Ya volvemos, ya seguimos en la tertulia de hoy, en el día después del día después, en el bloque siguiente deteniéndonos en lo que dejaron estas elecciones del domingo para la coalición multicolor.